7:45 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a este espacio a Jorge Benavides. Él es abogado, experto en temas constitucionales. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día, Liz. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen la entrevista. A usted nuevamente por acompañarnos para analizar sobre todo aquellas preguntas del referendo que van a implicar cambios en la Constitución. Una de ellas es la pregunta del casillero C, que viene a ser la pregunta 2, y que básicamente pues nos lleva a decir sí o no si estamos de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda. Y ahí quiero preguntarle si usted está de acuerdo con la creación de estas judicaturas especializadas. Es un debate importante el que se da cuando se va a reformar la Constitución, en la medida en que existe la participación de los ciudadanos, con lo cual los cambios que se hacen a la Constitución vienen aparejados de una legitimidad democrática. No obstante, también es importante señalar como un marco y dar contexto a la pregunta que cuando se modifica la Constitución a través de un referéndum es clave el diálogo público, promover condiciones adecuadas para que los ciudadanos voten debidamente informados. En ese sentido, señalar que la creación de jueces especializados en materia constitucional, si bien busca un objetivo plausible que se señalan en los anexos de la pregunta, cuando se advierte que para evitar un uso abusivo de las garantías jurisdiccionales, la creación de judicaturas especializadas podría contribuir con ese objetivo. No obstante, como señalo, el tema también pasa por tipos de temas económicos, con lo cual, por ejemplo, la creación de judicaturas especializadas supondría un incremento importante dentro del presupuesto de la función judicial. Como un dato, señalar que, por ejemplo, el presupuesto de la función judicial del año 2023 rondaba los 371 millones de dólares. En el caso de crearse las judicaturas especializadas, tanto para primer nivel como para segundo nivel en Corte Provincial, las que conocerían las apelaciones de las decisiones de primer nivel, supondría, viendo algunos cálculos incluso conservadores, un incremento del presupuesto que rondaría probablemente los 129 millones de dólares. Entonces, no solo son cuestiones de tipo técnico del manejo adecuado de los jueces en cuanto a su formación para poder despachar de la mejor manera, de acuerdo al ordenamiento jurídico, las garantías jurisdiccionales, sino que también que las modificaciones en la Constitución vengan debidamente financiadas. Ahora, y este presupuesto que usted acaba de señalar es porque debe haber esta especie de judicaturas en los 221 cantones del país, en cada uno de ellos. Así es, en efecto, los 221 cantones deberían crearse jueces especializados. Hay que tener en consideración que actualmente existen jueces multicompetentes en una serie de cantones, con lo cual traería aparejado ya la creación de estas judicaturas especializadas, un incremento en los recursos, y no solamente de cara a la implementación de los jueces, que tiene que ver siempre un establecimiento mínimo de personal de apoyo. Están también los secretarios, que son parte de los juzgados, los amanuenses, los citadores en materia de garantías jurisdiccionales, a pesar de la informalidad, en el sentido de que supone que pueden ser notificados por medios virtuales, la importancia también de que existan estos notificadores por la gran cantidad de trabajo que tendrían. También está el tema de la implementación tecnológica. Hay una serie de temas que incluso ya es necesario, luego de más de una década en que entiendo los aparatos tecnológicos que tiene la función judicial que cuentan actualmente deben ser también cambiados para dar un mejor servicio a la ciudadanía. En ese sentido puede suponer un efecto importante de cara al manejo adecuado de las garantías jurisdiccionales. No obstante, también señalar que en las distintas intervenciones que se han dado con motivo del debate de esta propuesta de enmienda constitucional, se ha llegado a advertir que los problemas de la función judicial son estructurales y son serios y no pasan solamente por desconocimiento de la materia constitucional de parte de algunos jueces, sino que también hay problemas estructurales que tienen que ver con corrupción y no necesariamente el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional caminaría en el sentido de eliminar la corrupción. Una idea de un Estado constitucional, de un modelo constitucionalizado, supone que, por ejemplo, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ya ha emitido, en donde se señala que parámetros para que no haya un uso abusivo de garantías jurisdiccionales para preservar los derechos, la división de poderes y que los jueces puedan actuar en el marco de sus competencias.
Ahora, pero vayamos quizás a lo de fondo, abogado, y esto es, mire, justamente se está desarrollando estos operativos, se desarrollaron en la mañana en 8 provincias del país dentro del denominado caso Plaga. Hay 13 personas detenidas, entre ellos exfuncionarios públicos, jueces, exjueces, funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio, y lo que se dice es que si bien es cierto, está dentro del caso de investigación por presunta delincuencia organizada, también se lo hace por eso, por estos personeros judiciales que entregan, otorgan estas garantías a quienes hoy están prófugos o incluso sindicados pues, en casos de corrupción. ¿Cuánto realmente va a llegar a aportar la creación de estas judicaturas especializadas en ese sentido? Importante precisamente lo que usted señala, Liz, para dar cuenta de que no necesariamente la creación de judicaturas especializadas en materia de garantías jurisdiccionales va a reducir el tema de los problemas de corrupción, en el sentido en que muchas de las veces no se trata tanto de desconocimiento de los operadores judiciales, sino que de un uso abusivo de las garantías jurisdiccionales. Actualmente los jueces que conocen de otras materias, cuando actúan en materia de conocimiento de garantías jurisdiccionales, actúan como jueces constitucionales y por tanto tienen esa premura incluso de dejar de lado temas propios que estén conociendo de sus materias para que con la premura, porque se trata de la defensa de derechos constitucionales, atender urgentemente en los plazos más céleres, como está establecido en la Constitución y la ley, cuando se creen hipotéticamente estos jueces especializados, por la gran cantidad de trabajo que se tiene también, no necesariamente podría aludirse a que se trataría en el menor tiempo posible. Y como señalo, un sistema jurídico constitucionalizado no pasa tanto por la creación de judicaturas especializadas. Reitero, es un esfuerzo importante de la función ejecutiva para dar una respuesta a un problema estructural de la justicia en el ámbito de las garantías jurisdiccionales, pero los cambios a la Constitución deben venir debidamente financiados. De un presupuesto, reitero, de 371 millones que estaba establecido en el año 2023 para la función judicial, un incremento con la creación de estas judicaturas especializadas supondría en los cálculos más conservadores superior a los 129 millones de dólares. Y cuando estamos en tiempos incluso de optimización, todos estos elementos tienen que ser debidamente analizados para que cualquier modificación a la Constitución venga debidamente financiada. No creo que se trate tanto de un problema de desconocimiento del manejo de las garantías jurisdiccionales, sino que problemas que tienen que ver con transparencia, lamentablemente con corrupción. Y eso, bueno, ¿qué puede ayudar, qué puede contribuir? La jurisprudencia de la Corte Constitucional, el apego que tengan los distintos actores del sistema judicial, no solamente los jueces, no solamente los actores incluso políticos cuando hacen un uso indebido de estas acciones, sino que también el foro judicial, los abogados cuando interponen estas garantías, que se lo haga respetando el marco normativo y los procedimientos establecidos en la norma. Ahora, pero ahí precisamente quizás recae el cuestionamiento que hacen quienes harán campaña ya a partir del 7 de abril por el no, en decir que esto no pasa por tener judicaturas especializadas, sino más bien por quienes están al frente, por esos operadores de justicia, que el tema pasa por las personas. En este caso, pues, los jueces. ¿Cómo lograr entonces ahí ese cambio? Y que surja el efecto deseado. Claro, o sea, pasa por múltiples dimensiones. Está el tema de los jueces, está el tema de los abogados en libre ejercicio, está el tema de los actores políticos cuando desnaturalizan la función de las garantías jurisdiccionales para que, en forma contraria a la normativa, quieran valerse de un instrumento que está claramente establecido cuando existe violación de derechos constitucionales. Creo que es importante la iniciativa porque permite generar discusión. Y eso también trae aparejado la necesidad de algunos cambios que se pueda hacer dentro de la Administración de Justicia. Un sistema debidamente constitucionalizado en la Administración de Justicia Constitucional parte también de la importancia que tiene la jurisprudencia de la Corte, reitero esta idea, de la Corte Constitucional, en donde ya ha señalado que las garantías jurisdiccionales no deben ser desnaturalizadas cuando se hace un uso abusivo de estas, por ejemplo, para la creación de derechos. En algún otro momento comentábamos con usted, Liz, por ejemplo, ese uso abusivo que se hace de garantías jurisdiccionales para hacer, por ejemplo, cambio de régimen laboral dentro de las entidades públicas. Ese tipo de cosas muchas de las veces no ocurren
simplemente por un desconocimiento de los operadores judiciales, sino que también por el hecho mismo de problemas estructurales que tienen que ver con la falta de transparencia o potenciales casos de corrupción. Hay que señalar que la reforma a la justicia debe ser entendida en su conjunto, de cara a garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, una justicia que permita tener respuestas favorables e inmediatas de la ciudadanía cuando acude a estas instancias constitucionales. Y usted ha señalado que es importante por eso dar paso también a la discusión y dentro de esa también ver todo cómo se engrana, ¿no? Y con esto quiero llegar a cómo debería complementarse en caso de que esta pregunta pues fuera respaldada por el sí, con ese concurso también de selección de jueces, para poder dar paso a una renovación, depuración, un cambio de la función judicial hoy venida menos. Sí, en efecto, es importante todos los procesos que se llevan tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito ya de la justicia en materia ordinaria. Actualmente, en el ámbito ya de la justicia ordinaria, se lleva a cabo ya el proceso para la selección de los jueces de Corte Nacional. Pero creo que es clave lo que usted señala, Liz. Cualquier modificación a la Constitución debe insertarse adecuadamente en el conjunto del sistema de justicia, sea ordinario o sea constitucional. La creación de una judicatura especializada en primera instancia y en segunda instancia para que conozca apelaciones no solo tiene la discusión ribetes de tipo jurídico, como señalamos, sino que también de tipo económico. Y hay que ver cómo esa modificación se puede insertar en un modelo de justicia que garantice el acceso a los ciudadanos, acercar las judicaturas a la ciudadanía en materia de garantías jurisdiccionales. Hay un plazo que se establece en los anexos de 1 año para la implementación de estas judicaturas. Luego, en caso de que sea beneficiada esta iniciativa del Ejecutivo con el voto ciudadano, luego también se tendrá que pedir los correspondientes informes al Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que tener en consideración que por mandato constitucional y luego recogido también en el Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, todo aquel gasto público, todo aquel tema que deba financiarse con recursos públicos, debe estar establecida la fuente de financiamiento. Lo que trato de decir en resumen es que un manejo adecuado y una comprensión general del problema que tiene el uso abusivo de las garantías jurisdiccionales no pasa solamente por el establecimiento de jueces especializados, porque los problemas que actualmente, muy lamentablemente, tiene la función judicial en su conjunto pasan por temas de falta de transparencia y problemas estructurales que no solamente se verían mejorados con la creación de jueces especializados, porque en la mayoría de casos los problemas no se deben a falta de conocimiento, sino que un uso abusivo de garantías jurisdiccionales. Bueno, como usted decía, el gobierno tiene plazo de 1 año para poder implementar estas judicaturas especializadas en caso de que gane el sí, pero de ser así, de tener ese presupuesto y que el gobierno pues a través de su vocería lo dé a conocer al país, ¿cómo se proyectaría el cambio ya en manera, cómo lo ve usted en caso de que se dé paso a esto? ¿Se vería realmente un cambio, una mejora, más transparencia? Es un elemento importante a tener en consideración en caso de que ya se diese el sí y finalmente se establecerían estas judicaturas especializadas. Pero una visión en su conjunto sugiere que las soluciones a los problemas de la justicia en general y en concreto en el ámbito en materia constitucional pasan por temas que no tienen que ver solamente con la falta de recursos, con las mejoras tecnológicas, sino que también con procesos permanentes para garantizar la transparencia. Hay que tener en consideración que uno de los mandatos establecidos en la Constitución para todos los servidores públicos es la calidad, la eficacia, la eficiencia, la interculturalidad, la participación y la transparencia en los temas públicos. Reitero, es una iniciativa importante, no obstante sería un elemento que se debe tener en consideración en conjunto con otros de tipo económico, estructural y en su conjunto cómo acercar la administración de justicia a los ciudadanos para que puedan acceder cuando se han sido violentados sus derechos constitucionales a garantías que sean efectivas para la protección de sus derechos. Un sistema constitucionalizado de la justicia pasa no solamente, como señalaba, por la aplicación adecuada, de acuerdo a la Constitución y a la ley que hagan los jueces constitucionales, sino que también en los esfuerzos que hace la Corte Constitucional y que los operadores de justicia sigan estas líneas establecidas por el máximo órgano de control e interpretación para no desnaturalizar la función que tienen las garantías jurisdiccionales en un Estado constitucional. Que no se incurra en eso a través del abuso de la aplicación de las mismas. Quiero darle las gracias, abogado Benavides, por habernos acompañado esta mañana 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Liz.
Son ya las 8 en punto de la mañana, momento de despedir. Milton y amigos. Así es, Liz, terminamos. Vienen las noticias de la comunidad. Nos vemos contigo al mediodía y conmigo en la noche. Tengan buen día. Buenos días.